Bueno, gloria a Dios, bienvenido a su programa Palabra y Profecía. Qué bendición tenerlo con usted. Hoy tenemos un tema intrigante que tiene que ver con la iglesia. Es que se han reportado muchos informes de pastores de iglesias cristianas que son masones. ¿Qué ramificaciones del nuevo orden mundial podrían haber en esto? Es un programa del hermano David Bey, Espada de Fuego, y lo usamos con permiso, sin implicaciones de algún tipo de ganancia económica. Entonces, para conocimiento, crecimiento y para que la gente se despierte, especialmente el pueblo de Dios. Entonces, el nuevo orden mundial ya llegó. La pregunta de usted, ¿está listo? ¿Ya se enteró? Y usted necesita entender qué es realmente el nuevo orden mundial y cómo se ha venido implementando gradualmente para que usted pueda verlo cómo progresa a través de las mismas noticias que dan en la televisión, la prensa, las redes sociales. Porque usted necesita aprender a protegerse y proteger a sus seres queridos. Por eso es que el dicho que dice, el que no sabe es como el que no ve. Así que usted tiene que aprender a ver las noticias de otra manera. Por eso en este programa vamos a examinar las posibles implicaciones del nuevo orden mundial por el hecho de que muchos pastores cristianos y líderes que son claves en la iglesia cristiana son masones, y la implicación que podría darse y cómo los cristianos fundamentalistas hoy en día se quedan aterrados y sorprendidos en la medida que muchas organizaciones cristianas, misiones, han comenzado a derivar más y más, a caminar hacia la izquierda y cada vez más a apostasía. Y sin embargo, pues la mayoría de esos pastores siguen predicando un evangelio con sermones que son válidos, presentan el plan de salvación con precisión. Entonces el argumento no es decirles si son o no salvos, ¿sí? Si son organizaciones que cooperan con los protestantes, con las iglesias de la nueva era, con la iglesia romana, pastores fundamentalistas, y los autores pues no ponemos en duda que sean salvos, pero por sus frutos los conoceremos, dice la palabra. Y si estos líderes, estos supuestos pastores son masones, entonces tenemos que enfrentar un conjunto completamente nuevo de circunstancias. Porque si son masones, tenemos que suponer que lo son secretamente allá en el fondo de su corazón, en su vida íntima, y están de acuerdo, aunque predican un evangelio bíblico, ellos están de acuerdo en el fondo con las doctrinas de la masonería. Entonces presentan el evangelio en sus sermones, pero secretamente están negando las doctrinas cristianas. Entonces asumimos que mientras alaban y glorifican a Cristo como Señor y Salvador, ellos creen secretamente en las enseñanzas que da la masonería sobre Jesucristo. Entonces miremos algunas cosas, lo que probablemente esté en el corazón, porque solamente Dios conoce el corazón. Pero el refrán dice, cuando el río suena es porque piedra lleva. Entonces simplemente un vistazo superficial, no estamos juzgando ni mandando al infierno a nadie. Mire que en 1 Samuel capítulo 16 verso 7 vemos lo que el Señor le dijo Samuel acerca de Saúl, ¿sí? Dijo, pero Jehová dijo a Samuel, no mire su rostro ni la altura de su estatura, porque yo lo he rechazado. Porque Jehová no ve como ve el hombre, porque el hombre mira las apariencias, pero Jehová, oh Dios, mira el corazón. Y si estos pastores son masones, entonces tiene el corazón de un masón y creen que lo que los masones creen es verdad. Entonces miremos algunas doctrinas masónicas. En primera instancia, los masones creen que poseen una sabiduría espiritual que es muy superior a las enseñanzas de cualquier religión individual. Entonces la masonería es la religión mundial, eterna, inmutable, tal como Dios la planteó en el corazón de la humanidad universal, según ellos. Y ningún credo ha sido longevo o antiguo
que no haya sido construido sobre este fundamento. Entonces, en la base de ello, las religiones individuales son la superestructura. Eso lo dice el señor Albert Pike en su libro El rito escocés antiguo de moral y dogma de la francmasonería, en la página 219. Por lo tanto, la masonería se ve a sí mismo como el fundamento espiritual sobre el cual se han construido todas las demás religiones. Y yo le he dicho aquí en este programa que ninguna religión salva. Las religiones fueron creadas para controlar, someter y explotar a la gente en el nombre de Dios. Entonces, por lo tanto, cada religión individual que incluye el cristianismo tiene solo una verdad parcial según ellos. Mientras que la masonería, según la masonería, perdóneme la redundancia, esa sí contiene toda la verdad. Entonces, el señor pastor que está predicando el evangelio, pero allá adentro está creyendo secretamente que el cristianismo no es más que una religión, cuando el cristianismo es una relación personal entre usted y Cristo. Entonces usted está creyendo que el cristianismo es una verdad parcial. Pero ¿qué dice las escrituras acerca de la fundación, el fundamento que es aceptable a Dios? Primera respuesta, en 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sí. Toda religión que no tenga el fundamento como Cristo y a Cristo como cabeza no es de Dios. Así de sencillo. Ahora, la segunda respuesta está en Lucas capítulo 6, verso 48, en la cual Jesús habla de que Él es la roca, que Él es el único fundamento espiritual en que una persona puede confiar para la salvación eterna. Y en el verso 49 Jesús habla de que cualquier otro fundamento, ¿sí?, religioso, dice: mas el que oye y no hace semejante a un hombre que edifica una casa sobre la arena, sin fundamento. Cuando llega la tempestad, los arroyos, las inundaciones, todo lo golpean y cae, y su ruina es grande. En otras palabras, cualquier otro fundamento espiritual que no sea un fundamento absolutamente que sea Cristo, va a caer. Y el juicio de Dios le va a caer a esa persona cuando llegue su momento. La tercera respuesta sobre que la francmasonería es la verdadera religión. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la segunda cosa, doctrina, por decir de alguna manera, de la francmasonería, ellos enseñan que su verdadera religión debe ser mezclada. Escuchen, que como es la verdadera religión era de ellos, pero debe ser mezclada con el error, con las mentiras. Y cuando se enseña a las masas, al pueblo, para que pueda ser mantenida para los adeptos, los seguidores. Entonces, la religión, según los masones, debe ser necesariamente combinada, mezclada con una cantidad de mentiras. Y la religión de la mayoría debe ser necesariamente más incorrecta que correcta. ¿Por qué? Para que pueda reflexionar, refinarlo. Eso lo dice el señor Albert Pike en su libro Moral y Dogma del Rito Escocés Antiguo, página 224. Esta se le enseña a los masones del grado 14. Albert Pike también afirma que mentir es necesario. ¿Quién es el padre de mentiras? Satanás. Entonces, si estos pastores creen en el futuro y piensan que mentir es necesario, por su fruto los conoceréis. Entonces, en ese libro de Moral y Dogma del Rito Escocés Antiguo, en la página 102, se enseña para los masones de tercer grado un espíritu, dice, un espíritu que ama la sabiduría y contempla la verdad, está al alcance de la mano, se ve obligado a disfrazarla e inducir a las multitudes a aceptarla. Las ficciones, las mentiras, los engaños son necesarios para el pueblo. Cualquier parecido con los políticos, que en su mayoría son masones, no es simple coincidencia. Ahora, si un pastor que está predicando durante sus sermones acerca de la pureza del evangelio, ¿estará ese pastor en el fondo de su corazón realmente pensando
que estas masas, que las ovejas, que la gente a la cual él está predicando, se les debe enseñar mentiras, por ejemplo, como el evangelio de la prosperidad, la confesión positiva, la visualización, la sanidad interior. ¿Cree que es arrogante que la masonería enseñe esas cosas y que solo los adeptos pueden conocer la verdad pura? ¿Realmente cree algún pastor de esos que se cree que es masón en secreto, que la Biblia está enseñando la verdad o que también enseña falacias, mentiras y engaños? Entonces, ¿será un pastor que dice ser cristiano pero que en el fondo es masón? ¿Estará consciente de que esta creencia es puramente el anticristo? Porque hay un libro de los masones que se llama el libro de la nueva era, el guión del Armagedón. Eso lo escribió un señor llamado Peter Lemoussier, de apellido francés. Descubrimos la creencia de que el anticristo va a realizar mayores cosechas de fe posibles. ¿Para qué? Para que todos los seguidores de todas las religiones del mundo estén con él. Y él va a afirmar que él es la figura mesiánica que la mayoría de las principales religiones están esperando. Los musulmanes esperan al Mahdi, Buda empieza Buda, ¿sí? Y el hindú recibe a sus dioses, los judíos esperan a su Mesías. Entonces él afirmará que él es el Mesías judío, él afirmará que él es el Mesías que esperan los cristianos, él afirmará que es el Mahdi o el Salvador, el Mesías de los musulmanes y que ha retornado. Y él afirmará que él es Buda para los budistas, que ha retornado. E incluso hasta a los indios americanos también le va a surgir su propio Salvador. Entonces, esa es una mentira, pero es necesario que haga eso. Y el señor Lemoussier compara esta farsa con el anticristo actuando como un rayo, como un relámpago espiritual, tomando para sí las predicciones no cumplidas de cada religión del mundo, que las religiones principales están esperando su Mesías, su Salvador. Entonces, una vez que cada religión cree que ha visto a su Mesías, se le puede enseñar la revelación espiritual más superior, más avanzada, más profunda, que cada persona tiene una divinidad, o sea que todos somos dioses dentro de él o de ella, y que el verdadero Dios a adorar es usted mismo. Lo mismo que le dijo el diablo a Adán y Eva, seréis como dioses. Eso lo enseña el señor Peter Lemoussier en su libro El Armagedón, escrito en Nueva York, en el año 81, en la página 215 a la 252. Entonces, por lo tanto, ese señor pastor que dice que es cristiano, pero en el fondo es masón, cuando está predicando a las masas la palabra, si él cree secretamente que esta doctrina de la francmasonería, que estas personas necesitan ser, engañarlas ahora mismo, por su propio bien, usted está ascribiendo, se está anexando a las doctrinas del anticristo, que es el padre de la mentira. Ahora, la tercera cosa que enseña la masonería es que es una religión mundial que venera todas las religiones. Entonces no subestimemos, no tengamos en poco la importancia de ninguna verdad. No pronunciemos ninguna palabra que pueda ser considerada irreverente y irrespetuosa para alguien que tenga fe en cualquier religión. No le decimos al hebreo que el Mesías que él espera nació en Belén hace 2000 años y que es un hereje, porque no lo va a creer. Tampoco le decimos al cristiano sincero que Jesús de Nazaret no era más que un hombre como nosotros, o que su historia no es más que un renacimiento y una leyenda antigua, un mito. Por eso lo enseñan allá en el señor Albert Pike en su libro Moral y Dogma del Risto Escocés Antiguo, que dice, y aceptando la francmasonería, en su página 524. Ahora, si un pastor masón está predicando a los cristianos sinceros de su congregación acerca del Cristo que ama, el Cristo Jesús, entonces, ¿cree usted secretamente que Jesús de Nazaret no era más que un hombre como nosotros y que su vida y el evangelio no son más que
el renacimiento de una leyenda antigua, un cuento, un mito. Que se están metiendo esos pastores que por fuera son cristianos, pero por dentro son masones. Albert Pike termina esta pequeña sesión diciendo: la masonería pertenece a todos los tiempos. De ninguna religión se encuentran tantas grandes verdades en todas. La masonería es verdaderamente la religión global del anticristo. Y dado que Albert Pike enseña que es anterior a todas las religiones y se remonta al principio de los tiempos, recuerde lo que dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y se está remontando hasta allá. Suponemos que quiere decir que la masonería se remonta al jardín del Edén, donde vemos exactamente ese tipo de adoración a sí mismo. Sabe Dios que el día que comieres de fruta seréis como dioses, y que se enseña así allá en el jardín del Edén. Y vemos a Satanás hablando a través de la serpiente a Eva, ensalzándola para que comiera el fruto del conocimiento del bien y del mal, a pesar de que Dios le había prohibido. Satanás le dijo una vez: come, Eva, de ese fruto y llegarás a ser como Dios. Entonces, en Génesis 3:5 dice: porque Dios sabe que el día que comáis de él, entonces se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Eso está en Génesis 3:5. En otras palabras, Satanás le estaba enseñando a Eva la misma mentira que se enseña hoy en día en la masonería y en muchas religiones, incluida la religión mormona, y en las religiones de la nueva era, que cada persona tiene su propia divinidad dentro de ellos y que todo lo que tiene que hacer es descubrirla a través de la meditación y las prácticas ocultas como el yoga, etc. Entonces, por lo tanto, los pastores que son por fuera cristianos y por dentro son masones, realmente están creyendo esta mentira de que cada persona es como Dios. La cuarta enseñanza de los masones es que la moralidad de la masonería es la moralidad de todos los credos de la antigüedad. ¿Dónde está eso? En el libro Moral y Dogma del Rito Escocés Antiguo del señor Albert Pike, en la página 541. Ahora, por lo tanto, la masonería está predicando la moralidad bíblica de nosotros, los pobres masas. ¿Realmente cree en la moralidad de todo credo de las antiguas religiones paganas? ¿El pastor te estará creyendo eso? Que Albert Pike afirma esta verdad con tanta audacia que tiene pues muy mala interpretación en la enseñanza que se le da a la gente masona del grado 28. Y Albert Pike declara: la masonería es idéntica a los antiguos misterios. Página 624 del Rito Escocés Antiguo del libro Moral y Dogma. Ahora, el pastor que está por fuera como cristiano y por dentro como masón, está consciente del hecho bíblico de que Dios ha llevado a cada una de estas religiones de misterios antiguos al juicio físico, matando físicamente a cada una de ellas, a sus seguidores. Usted sabe y se acuerda que Dios le advirtió a Israel allá en Deuteronomio 18 del 9 al 12, le dice: cuando llegues o cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer conforme a las abominaciones de aquellas naciones. No se hallará entre vosotros quien haga pasar su hijo o a su hija por el fuego, ni que haga adivinación, ni que sea un observador de los tiempos, ni un encantador, ni un brujo, ni un consultante de los espíritus familiares, ni un hechicero, ni un negromante, porque todos los que hacen estas cosas son abominación a Jehová, y por estas causas de abominaciones Jehová tu Dios las echa de delante de ti. Vean la versión 60 más detalladamente, Deuteronomio 18, versos 9 al 12. Entonces, la masonería enseña y abraza todas estas prácticas prohibidas, abominables por Dios, incluso hoy en día, como lo demostramos acá en Deuteronomio 18. Entonces, cuando un pastor está predicando a su audiencia y está albergando esta enseñanza dentro de su corazón, de que la brujería es posible, practicar la masonería puede ser posible y ser cristiano también, entonces te tiene que mirar cómo están dando, porque están prácticas abominables y prohibidas, con excepción del sacrificio humano. La quinta enseñanza de
La francmasonería, ¿qué enseña la francmasonería sobre Dios? Primero, Satanás no es un Dios negro, sino la negación de Dios. Y para la gente que es iniciada, esto no es una persona, sino una fuerza creada para el bien, pero puede ser utilizada para el mal, ¿sí? O sea, que el diablo puede ser usado para el bien y para el mal. Entonces ahí podemos ver, usted mire por una ventanita lo que es la magia blanca y la magia negra. La magia blanca usa las cosas, el nombre de Dios y hasta citas bíblicas, ¿eh? Entonces, pero consideran que también puede ser usada para el mal. Ahora, la verdad finalmente está fuera de la bolsa. La masonería se etiqueta a sí misma como ocultista. Y del anticristo, con esta declaración, o sea, son ocultistas, son seguidores e instaladores del anticristo. Entonces miremos por partes. Tanto Satanás como Dios no son personas según ellos, sino que son fuerzas. Y Dios revela en Daniel 11:38 en medio de las profecías concernientes a la venida del anticristo. Pero en su heredad honrará al Dios de las fuerzas. El anticristo no honrará al Dios verdadero, sino al Dios de las fuerzas, o sea, Satanás. Por tanto, Albert Pike acaba de etiquetar a la masonería como parte del anticristo en esta declaración. Son anticristo. Por lo tanto, un pastor, al ser masón, está participando de esa organización dedicada al apoyo y a la promoción del anticristo y su gobierno aquí en la tierra. Entonces, Albert Pike equipara a Satanás y a Dios como iguales. Es una tremenda abominación a las verdades bíblicas. Considere lo que Dios tiene que decir acerca de la diferencia entre él y Satanás. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Entonces Dios se declara y se proclama preeminente sobre todos los demás seres sobrenaturales. Sin embargo, el ocultismo clásico declara todo lo contrario, lo que cree la masonería. Y en su libro satánico de símbolos mágicos, que escribió el señor Frederick Goodman en Bryant Thought Publishing en 1989, en la página 57 de la página 59, vemos esta enseñanza satánica. Ahora, las palabras latinas se refieren al antiguo dicho oculto: lo que está arriba es semejante a lo que está abajo. El diagrama apunta una vez más a la dualidad del universo. El mundo inferior, creen ellos los masones, o más oscuro, es un reflejo o una imagen más débil del mundo superior. Y hay un mundo superior y un mundo inferior. Y de alguna manera curiosa, estos dos son reflejos del uno del otro. Aunque el mundo superior es uno de luz y el otro es el de la oscuridad, del espíritu. Reflejándose a sí mismo, procede la dualidad del mundo creado. Es como si la luz necesitara de las tinieblas para darse forma, y esto es uno de los misterios de la tradición oculta. Todo el mundo creado es realmente un intento, oiga lo que dice, de Dios de verse a sí mismo. Él crea una imagen de sí mismo, un reflejo de sí mismo, para que pueda verse. Sin esta creación de su propia sombra, él no estaría completo. Mira esa herejía en la página 57 y la página 58. Esto nos lleva de vuelta a las declaraciones de Albert Pike. Dice que Satanás es la negación al opuesto a Dios, y por lo tanto estos ocultistas creen que Dios creó una sombra de sí mismo, un ser llamado Satanás. ¿Cómo le parece? Ahora, si un pastor que dice ser pastor pero cree y abraza estas cosas y fuera de eso enseña la verdad bíblica acerca de Dios, usted realmente debe estar pensando que es la falsa enseñanza de la ficción que usted debe propagar entre nosotros los cristianos ignorantes, hasta que el anticristo pueda surgir y llevarnos a un nuevo y un alto conocimiento de conciencia. ¿Será esto una de las muchas razones por las que hoy en día se predica poca palabra y verdadero evangelio? ¿Será que por eso el evangelio de la prosperidad tiene tanta arraigo, especialmente en Latinoamérica y en Norteamérica? ¿Será que eso de la visualización, confesión positiva, tiene que ver con esto? Saque usted sus propias conclusiones. Ahora, finalmente,
La afirmación de Albert Pike arriba de que el ocultismo puede ser usado para el bien o el mal es también una enseñanza satánica estándar. Si una persona usa el conocimiento del ocultismo para el bien, se dice que está practicando lo que yo le dije hace rato, magia blanca. Pero si una persona usa el ocultismo para el mal, entonces está practicando magia negra. Y cuando un instructor del mundo o avatar usa su conocimiento oculto para el bien, se le conoce como el Cristo. Pero si usted usa el conocimiento para el mal, se le conoce como el anticristo. Por lo tanto, se ve autores ocultistas como Alice Bailey, Ruth Montgomery, Peter Lemoussier, preocupándose sobre si el avatar de la nueva era que viene, el maestro del mundo, el grande, será el Cristo o el anticristo. Entonces, señor pastor cristiano, que también es masón, ¿debe creer las mismas tonterías? ¿O lo están creyendo en secreto? Entonces la masonería enseña que Dios es solo amor y que es incapaz de juzgar. La masonería enseña que Dios es infinitamente bueno. Tenemos fe en el infinito, la fe en el amor infinito de Dios, y esa fe es la que debe salvarnos. Ninguna dispensación de la providencia de Dios, ningún sufrimiento o duelo es un mensajero de la ira. Ninguna de sus circunstancias son indicaciones de la ira de Dios. Él es incapaz de enfadarse. Los hombres malos no mueren porque Dios los odie, mueren porque es mejor para ellos que lo hagan. Y por malos que sean, es mejor que estén en las manos de Dios, y un Dios infinitamente bueno, que en cualquier otra parte. ¿Quién enseña esa barbaridad? El señor Albert Pike en el libro Moral y Dogma del Antiguo y del Rito Escocés de la masonería. Página 718, se le enseña a los masones en el grado 28. Entonces, la masonería enseña que vamos a ver a Adolfo Hitler, a Stalin, a los Nerones de este mundo en el cielo, a los más grandes criminales, Mussolini, a Mao Zedong, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es que Dios es infinito bueno, Él es muy bueno, Él es incapaz de enojarse por el pecado, no lo va a juzgar y permitirá la entrada al cielo, todo. Entonces, pregunto, ¿para qué murió Cristo en la cruz? Si hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús dijo, soy la puerta. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, ¿para qué murió Cristo si Dios es amor y no va a juzgar a nadie? Usted puede ser el criminal o la persona más pervertida y usted de todas maneras va al cielo porque Dios es amor. Entonces, cuando un pastor está instando a la gente a pasar al frente, a aceptar a Cristo como su Salvador, ¿está usted creyendo ese pastor secretamente que es también una de las mentiras para propagar a estos cristianos ignorantes hasta el momento en que surge el anticristo para él guiarlos a la verdad superior de que no hay juicio? Si no hay juicio, pues no hay infierno. Sencillo. Entonces, ser cristiano es una tontería. Ahora, ya termino con esto porque el tiempo no me da. La masonería enseña la creencia hindú de que cuando Dios creó el mundo se disolvió en todo y dejó de ser una persona, convirtiéndose en una fuerza, un panteísmo. En virtud de esta morada de Dios en la materia, decimos que el mundo es una revelación de Él y su existencia es una demostración de Él. Él está en su obra. ¿Quién enseña esa barbaridad? Otra vez Albert Pike en su libro Moral y Dogma del Antiguo y Aceptado Rito Escocés, página 710, que se le enseña a los masones de grado 28. Entonces, si un pastor está enseñando eso, que es masón, la doctrina bíblica acerca de Dios, debe estar pensando en el Dios de la francmasonería, en el corazón de su corazón. En este otro caso, el que cree que vea mentir a las masas ignorantes hasta que aparezca el anticristo para guiarlos al verdadero conocimiento superior de la masonería. Entonces la masonería enseña que la verdad perfecta no es alcanzable. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que mi amigo, y Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces usted se está dando cuenta que Jesús nos dijo que conoceremos la verdad, Cristo es la verdad y su palabra. Entonces, ¿es Jesús un mentiroso? ¿Es Jesús un fraude? ¿Es esto lo que usted cree, lo que creen los pastores masones? Entonces, y ya para terminar, ¿qué cree la masonería sobre Cristo? Ahí le dejo
Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y abra los ojos, porque el nuevo orden mundial ya llegó y está actuando. Bendiciones y hasta una próxima ocasión. Gracias por escuchar y que Dios le bendiga. Nos vemos en un próximo programa.